Esto ha causado revuelo en el país y la bola pica y se extiende, como decimos en el béisbol. Está con nosotros el abogado Ernesto Cedeño, que de hecho ahí vimos en las imágenes cuando ayer presentaba esta demanda en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, abogado, bienvenido y como siempre gracias por aceptar la invitación. Como no, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Abogado, Gracias por la invitación. Explíquenos un poco qué es lo que está pasando, porque si se le pregunta al gobierno dice que esto se está manejando de una manera que no es la correcta, que se está llevando información errónea, que los canales y los medios opositores pues están causando revuelo y aprovechándose de la situación. El problema es que siempre le endilgan responsabilidad de alguna manera a los medios de manera incorrecta. ¿Qué sucede? Del año 97 existe una ley que le da jubilaciones especiales a los uniformados. La verdad sea dicha, esto se ha venido manifestándose año tras año. ¿Qué significan jubilaciones especiales en este caso? La ley te dice, y debidamente reglamentada por el decreto 172, que después de 25 años de servicio continuo en la institución, tú puedes aspirar al último salario de la institución. 25 años de servicio continuo para los uniformados o 30 no continuos. Pero tenía que trabajar en la institución y aspirar al sueldo que te da la institución. Y eso ha persistido, mira, por décadas. No obstante, el Poder Ejecutivo a través del decreto 302, un decreto ejecutivo, te digo, ¿sabes qué? Mira, yo en algunas personas que van a ocupar algunos cargos importantes, ministro, viceministro, secretario ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Ese es el decreto reciente. El que demandé, se le extiende esa virtud. Se modifica la ley. La ley te dice, tú te puedes jubilar con el último salario, pero con el salario de la institución. ¿Qué es lo que hace el decreto ejecutivo 3.2? A mi juicio, modificar el texto de la ley no pudiendo hacerlo. Eso se debió haber presentado un paquete a la Asamblea Nacional de Diputados para que lo dijera y analizara sobre ese particular. Entonces, este decreto lo que te dice, mira, ahora vamos a modificar las reglas del juego. Si yo quiero empoderar dentro del Poder Ejecutivo en cargos de importancia a uniformados, yo quiero que esos uniformados se puedan jubilar con el último salario, pero del último cargo que ocupen. Entonces, esto te quiere decir que si ahorita mismo el ministro de Seguridad tiene los 25 años de servicio y está en etapa de jubilar, en esta misma administración puede aspirar a jubilarse con el último salario. Yo he escuchado y me sin el decreto se hubiese jubilado con el salario de la policía. Creo que es un comisionado, y si no me equivoco, él está, como su comisionado, él podría estar rondando como de $2.500 al mes. ¿Cuál es la justificación para hacer esto? La justificación que ha dado el señor ministro Alemán, que me parece una persona bien sensata, que le tocó esa dura tarea de defender este decreto. Y mira, yo creo que lo ha hecho interesantemente. De una u otra manera es lo que ha enfocado que se le estaba haciendo algo de justicia a las personas uniformados que pudieran trabajar en el Poder Ejecutivo. Y palabras más, palabras menos, que él pensaba que lo que estaba haciendo ese decreto es crear una especie de justicia. ¿El problema cuál es? El problema es que el decreto ejecutivo no puede ir más allá de la ley. Si la ley determinó que un policía, un uniformado, se puede ir con el último salario, pero el último salario de la institución, tú no puedes crear una norma jurídica que trae de los cabellos una ley del Senan, que es el artículo 55 de la ley 93 del 2013, que te dice que solamente se expidió para los directores, para los que mandan el Senan, que tú te puedes jubilar con el 100%, pero del último cargo. O sea, cuando tú traes al decreto ejecutivo ese artículo de la ley del Senan, es porque tú quieres que esos uniformados que lo has empoderado en cargos de importancia civil en el Poder Ejecutivo puedan aspirar a jubilarse con el último salario del cargo que ocupan y no con el último salario de uniformado dentro del engranaje gubernamental. Por eso que es el texto, el parágrafo que ha modificado la ley, te dice así: en el caso de personal juramentado de la Policía Nacional que hayan sido designados por el Ejecutivo en los cargos de ministro, viceministro, director general, subdirector general, secretario ejecutivo y o subsecretario ejecutivo, que les prestan su servicio en otra dependencia del Estado, se le aplicará lo preceptuado en el artículo 55 de la ley 93 de 2013, que ese artículo te dice que los directores, los que mandan en el Senan, pueden jubilarse al 100% con el último cargo que ocupen. Entonces, lo que te está diciendo este decreto, que está modificando la ley de la policía, que si estos señores uniformados que ocupan esos cargos del Poder Ejecutivo puedan aspirar a gobernar, a jubilarse, pero con el último salario, 100% del cargo que ocupen, puede ser ministro, subdirectores, viceministros, y no con el cargo que ocupaban, por decirlo así, dentro del engranaje policivo.
Pero esto es en el Senan, entonces. Perdóneme. Esto es, esta ley. Esa ley es del Senan. Del Senan únicamente. Entonces, ellos han traído una ley del Senan para que ría en los estamentos de la policía. Y son dos normas diferentes. Mira, que el estatus del Senan es diferente a la policía. La ley del Senan, que la ley, te dice que si tú trabajas 20 años consecutivos del Senan, tú puedes aspirar a jubilarte con el 70% del sueldo. Y solamente el director y el subdirector pueden aspirar a jubilarse con el 100% del salario. Esa es la ley del Senan. La ley de policía es diferente, te dice, todo uniformado que trabaje por 25 años consecutivos se jubila con el último salario y 30 años no consecutivos. O sea, hay una diferencia entre dos normas jurídicas, pero ¿por qué el decreto trajo la norma del Senan? Porque precisamente a mi criterio interpretativo querían aplicar el último salario que ocupe ese funcionario que está en el Poder Ejecutivo. Y eso es la inconformidad. Eso te quiere decir que, por ejemplo... Pero la ley del Senan, en este caso, es solamente para esta unidad o este miembro del Senan que permanece dentro de la institución. Sí, pero... No si se va a otro así mismo, al Ejecutivo. Pero cuando tú traes... Acá le agregaron esto. Así, le agregaron. En el decreto. Así. Le equiparan lo del salario y le agregan la función, entonces. Y traen ese artículo y lo meten ahí. O sea, es como una magia jurídica. Una norma que no aplica, la traen porque el artículo me conviene y lo meten dentro de la policía. O sea, es un asunto. Ahora, la denuncia que se está presentando ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál es la raíz ahí? Mi demanda, por supuesto, que no es contra la jubilación especial, porque si tú, para atacar eso, tú tendrías que presentar una acción de inconstitucionalidad. La demanda que yo presenté de una contencioso administrativo de nulidad es porque un decreto ejecutivo no puede superar el dictamen de la ley. A mi criterio, y lo pongo en la demanda, el que tenía que legislar esa materia es la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, si el legislador estableció una regla del juego de la policía, no puede el decreto ejecutivo, una norma inferior jerarquía, que es la ley, superarla. Y por otro lado, tú no puedes extraer de manera extensiva la disposición de una ley del Senan y aplicarla específicamente para beneficiar a unos cuantos uniformados que ahora están empoderados dentro del Poder Ejecutivo. Igual este decreto podría ser anulado por una próxima administración. Puede ser anulado por una próxima administración. Puede ser anulado motu propio por la propia administración que lo derogue, o también puede ser liquidado en la Asamblea Nacional de Diputados, porque la Asamblea Nacional podría promulgar una ley y la ley está por encima del decreto, dejando sin efecto este instrumento jurídico. Pero para eso se requiere una Asamblea Nacional realmente independiente y que quiera hacer las cosas bien. O sea, que pase más de la lírica, del discurso. Yo he visto muchos diputados objetando este instrumento, pero ellos pueden presentar una iniciativa que eche por tierra, legislativa, que eche por tierra una disposición. Desde el punto de vista jurídico, conforme a nuestro ordenamiento legal, por encima de la Constitución no hay ninguna norma jurídica. Abajo de la Constitución viene la ley y decretos leyes. Y abajo de esta ley vienen los decretos reglamentarios o decretos ejecutivos. Un decreto ejecutivo no puede superar ni la ley ni la Constitución. ¿Cuál es el recorrido que va a hacer entonces esta denuncia? Bueno, yo presenté la demanda. Esta demanda en algún momento debe coger su curso. Yo le pedí al magistrado sustanciador que le toque en reparto que le pida al Ministerio de Seguridad copia autenticada del decreto, porque a mí no me lo dieron. Yo presenté la evidencia de que yo pedí el decreto ejecutivo autenticado y no me lo dieron. Una vez eso suceda, entonces yo pediría la suspensión del acto. Cuando tú pides la suspensión de este decreto, entonces la Sala Tercera determinará si suspende o no suspende la implementación de este decreto o no lo suspende mientras que dure el proceso. Ese es el estatus procedimental de una demanda contenciosa administrativa. Finalmente, en el pasado usted ha presentado otras demandas que se han quedado ahí estancadas, no han progresado. ¿Esta tendrá un futuro distinto? Bueno, yo he presentado algunas, mira, que la ley de soterramiento que le declaró inconstitucional, yo la presenté y ganamos. Bueno, eso sale bastante años, pero sí, yo presenté también una denuncia contra 29 diputados que cobraban dentro del engranaje gubernamental, no pudiendo hacer, y le pedí a la Corte que perdiera su curul, porque la Constitución dice que un diputado no puede recibir doble remuneración y como sanción está la pérdida de la curul. Yo se lo pedí hace un año, y ni siquiera admiten esa denuncia. A eso me refería. Yo espero que esto no sea, que no sea lo mismo, sino que le impriman una velocidad, porque yo creo que el pueblo está indignado, porque para mí es un privilegio especialísimo, tipo de fuero, que se le está endosando a un grupo de personas muy minúsculo, y yo creo que si tú haces un censo, encuesta en la ciudadanía, solamente el señor ministro Alemán es el que está defendiendo y de pronto es el que ama este decreto, pero ningún ser viviente de los panameños yo he encontrado que está
dándole su cariza positiva a su espaldarazo a este tipo de instrumentos que lógicamente... No tiene ningún tipo de justificación. Oiga, en lo Bien. absoluto, a mi criterio. Abogado Ernesto Cedeño, muchas gracias por la ilustración y por compartir con todos nosotros sus conocimientos en este tema específicamente.